Hoy vamos a ver y aprender de una partida súper instructiva de Magnus Carlsen. Vamos a aprender varias lecciones de aquí. Carlsen empieza con D4 y entra en el sistema Londres-Jobaba, que está muy de moda porque tiene una trampa espectacular aquí cuando se juega caballo B5 y se apunta al peón C7. Los negros jugaron a 6, pero veamos la trampa, que es muy buena. Si se juega caballo C6 o algo trivial, se juega caballo B5 y de repente no hay quien defienda al peón de C7. Y una variante muy graciosa es que si juegan E5, por ejemplo, para cerrar la diagonal, podemos tomar con el peón, el caballo se mueve y de repente sacrificamos la dama a cambio. Luego entramos con caballo C7, recuperamos la pieza y con esto las negras están destruidas. Pero en la partida las negras conocían la trampa y jugaron a 6 para detener el salto del caballo. Y bueno, no sabemos quién era el jugador de las negras, esto fue una partida por internet, pero la partida es muy instructiva. Y vamos a ver, se juega de 3, se juega de 6 y muy normal hasta que Carlsen juega G4. Y es el primer momento en el que del que podemos aprender algo. Porque la gente siempre pregunta por qué los grandes maestros hablan de que debemos desarrollar las piezas en la apertura y no lo están haciendo acá. Bueno, el propósito es continuar hasta G5 con este peón y expulsar al caballo F6 y echarlo atrás. La primera regla es que en la apertura podemos desarrollar nuestras piezas, pero es igualmente válido empeorar el desarrollo de nuestro oponente. Es la otra cara de la misma moneda. Cuando se juega aquí G5, se expulsa al caballo. Este caballo es pasivo allí, bloquea el desarrollo de las demás piezas y no se puede mover con libertad ninguna de estas. Con esto entonces no desarrollamos una de nuestras piezas, es cierto, pero sí se empeoró el desarrollo de nuestro oponente. Bueno, ahora sigue H4, otro movimiento también extraño porque las piezas blancas están en posiciones iniciales y en lugar de desarrollarlas van adelante los peones, violando las reglas clásicas de la apertura. Sin embargo, es parte del mismo plan. Con el avance H, este peón permite el desarrollo de la torre desde su casilla original. Cuando estos peones avancen más, esta torre va a entrar en juego de lleno. Ahora sigue caballo C6, caballo F3, alfil E7 y H5. Bien. Estos peones tienen la posibilidad de seguir avanzando, causar problemas. Y la torre jugando desde su casilla inicial. Viene la segunda lección de esto. Las negras van a tomar en D4 y ahí viene un error. ¿Por qué es un error? Bueno, sabrás, te tomarás y te arrepentirás. No es que las negras cometan el error, o sea, no es que haya jaque mate ni nada por el estilo, pero es un error posicional. Si eres un estudiante fiel, conocerás esta regla de tomarás y te arrepentirás y que consiste en que debemos evitar intercambios innecesarios. Un intercambio solo por el hecho de intercambiar, que no te dé nada específico, nada a cambio, no sirve. Y ese es el problema de un intercambio como este, porque simplemente ayuda a su rival, las blancas, a mejorar su posición. El caballo o el peón tomarán una mejor posición. Y lo mismo aplica obviamente para las blancas. Si las blancas aquí tomaran en C5, sin razón, estarían ayudando a las negras a mejorar sus piezas, cualquiera de estas, con su movimiento. Por eso no queremos hacer eso. Después de H5, entonces las negras sí cometieron el error de tomar, bueno, además limitan sus opciones porque este peón allí en C puede llegar a C4 y esto es flexible. Las negras podrían dejar eso pendiente para más tarde si tomar, no tomar o avanzar. Y eso les da una opción más. Por ejemplo, si nosotros jugáramos ahora alfil de 3, sí existe la opción de jugar C4 y molestar a este alfil, expulsarlo. Pero cuando ya se toman D4 se decide la situación ahí. Bueno, esta es una regla universal, hay que tenerla en cuenta en cualquier posición. Ahora las negras juegan B5 y Carlsen observa a dónde va este peón. Ve que va a seguir avanzando, va a expulsar su caballo y se anticipa esto. Entonces esto es muy importante porque es muy natural para nosotros enfocarnos solo en nuestros planes, en pensar, por ejemplo, que vamos avanzando con estos peones, nos vamos a meter por allí, vamos a meter la torre y ojalá dar jaque mate. Pensamos solo en nuestra visión de túnel y esto es un error, porque estamos ignorando a nuestro oponente, que va a tener unos planes o ideas similares. Carlsen no comete ese error, ve que el peón B viene avanzando y que va a expulsar su caballo. Se ha preguntado qué quiere hacer su oponente y no quiere llevar su pieza luego a B1 ni tampoco a A4, por ejemplo. Ambas, bueno, una la casilla inicial y la otra muy pasiva en el borde del tablero. La idea es tener las piezas cerca al centro.
Y si va a E2, va a entorpecer el desarrollo del alfil. Por eso se anticipa jugando alfil D3. Así, cuando va el peón a B4, el caballo va a E2 sin entorpecer el juego del alfil. Eso es pensar en qué va a hacer su oponente. Y las piezas siguen armoniosas. Ahora las negras juegan caballo B6 y podemos aplicar la misma regla. Vamos probando lo que vamos aprendiendo. Preguntarnos qué quiere hacer nuestro oponente con caballo B6. Si piensas por un momento cuál sería su siguiente movimiento, entonces ves que quieren activar este caballo y que se puede meter, por ejemplo, en C4. Si ignoras eso, digamos que quieres seguir con tus planes, entonces tal vez enrocar en el flanco de dama, porque por el otro lado quedaría muy expuesto, entonces juegas dama D2. Y es un buen plan. Pero si lo hiciera ahora, podría jugar caballo C4, atacar a la dama, atacar al peón en B2 y te obligarían a intercambiar. Después, si siguen con sus planes, por ejemplo, tu peón en D4 está atacado, te van a jugar alfil B7, tienes los peones frente al rey y la posición negra se ha activado demasiado y esto ya es peligroso. Tu rey está en peligro. Simplemente por no preguntarte cuál era la idea de tu oponente. Entonces volvemos a la partida. Carlsen sí observa eso y por eso juega B3, quitándole esa casilla al caballo. Y ahora sigue alfil D6. Un movimiento también para pensar, porque bueno, yo he sido entrenador ya por muchísimos años y siempre veo que esto se repite. Por eso me parece importante resaltar estas ideas. Si aprendes algunas de estas ideas que estamos enseñando hoy, mejorarás tremendamente. Juegan alfil D6 y ¿qué debemos pensar al respecto? Bueno, es uno de los diferentes movimientos que las negras podrían jugar aquí, obviamente, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, en el ajedrez, teóricamente en la mayoría de las posiciones hay muchos movimientos de donde escoger. Por ejemplo, aquí todas estas piezas que resaltamos se podrían mover de alguna manera. Debe haber una decena de opciones diferentes. ¿Cómo se decide si un movimiento es bueno? Hay que tener guías. Y en la apertura la guía es que debemos desarrollar las piezas y enrocar. Son las primeras tareas que nos deben preocupar. Si algo no va dentro de eso, dentro de ese plan, entonces no nos debe preocupar. Por ejemplo, aquí las negras juegan alfil D6, tal vez queriendo limitar el alcance del alfil blanco para quitarle algunas casillas, tal vez porque esto incomoda, pero para influir en el centro. O sea, tiene algo de sentido, obviamente, pero no es lo más importante. Deberían estar pensando las negras en enrocar y desarrollar las piezas que les hace falta. Por ejemplo, su alfil de casillas claras. Es lo único que deberían estar pensando, entonces por eso no es correcto jugar alfil D6. No es que sea un gran error, pero no se adhiere a un plan lógico de lo que se debería estar haciendo. Ahora, las blancas deberían tomar aquí o no. Ya sabes que tomarás y te arrepentirás. Esto solo ayudaría a que la dama negra se desarrollara, por eso Carlsen juega dama D2, invitando a que sean las negras quienes capturen. Si toman, pues la dama blanca mejora o el caballo también. Ahora las negras juegan dama C7 y bueno, tal vez quieren atacar, intercambiar aquí unas piezas, pero pues acá todo está protegido. Y entonces vemos que el jugador de las negras, que seguramente era fuerte, no hace los mejores movimientos y mientras tanto Carlsen nos da unas cuantas lecciones aquí. Mover la dama es útil, pero no sigue la idea de lo que hablábamos, de simplemente enrocar y desarrollar lo que falta. Ahora Carlsen enroca y las blancas sí han completado su desarrollo y las negras siguen con A5 tratando de atacar por aquí. Y sigue rey B1. Este movimiento es profiláctico. Es importante entender esto porque cuando enrocamos, la torre se activa, ¿cierto? En el flanco de dama, eso es muy útil. Cuando se enroca en el flanco de rey, la torre no se activa de inmediato porque queda con un peón al frente. Pero además el enroque en el flanco de dama es más inseguro porque el rey no debe estar allí, por eso se mueve a B1. Es un movimiento profiláctico. Y en este caso en particular es más importante porque ya vienen atacando por allí con los peones. Entonces, el rey se prepara para la defensa. Lo siguiente, esta idea es muy buena. Y porque la pasan por alto muchísimos. Siempre que veo partidas de jugadores aficionados contra un jugador titulado, siempre es muy obvio que los jugadores fuertes mantienen sus piezas bien conectadas, armoniosas, que se conecten entre sí, que se defiendan entre sí, que colaboren entre sí. Entonces vemos las piezas blancas conectadas todas entre sí, muy bien, muy armoniosas, las dos torres se conectan, se ven, y así es fácil
mover las piezas hacia el lugar deseado y que no quede nada colgando por ahí. En cambio, cuando vemos las piezas negras, hay una torre en una esquina y hay otra en la otra esquina. No se conectan, el rey se interpone y hay piezas sin desarrollar. El alfil de casillas claras está allí sin desarrollar. Y entonces no es armoniosa su posición, no están conectados y esto es un problema. Esto es lo mismo, esto siempre se ve en todas las partidas de aficionados porque se dejan guiar por ideas muy específicas, pero no por ideas generales o planes. Entonces, cuando hemos completado el desarrollo en la apertura, debemos asegurarnos de que nuestras torres estén conectadas, que se vean entre sí, y nuestras piezas, o sea, será desarrollar las piezas menores, sacar la dama también, y las torres quedarán conectadas. Y con eso podemos considerar que la apertura ha terminado y debemos ya poder empezar a pensar en planes de medio juego. Así Carlsen ahora puede jugar G6, ya pasar a la siguiente fase. Las negras ahora toman el peón B y debemos escoger con qué recapturar. Entonces, Carlsen aquí nos enseña también otra cosa más. En general, se dice que o se piensa que se debería tomar con el peón más externo, hacia el centro. Esto en general. Para acercar los peones al centro, que es mejor. Pero en este caso en particular, cuando el rey está enrocado en este flanco, esto es un error tremendo porque se abre la columna simplemente para que te ataquen. Se doblan las piezas negras por allí y te van a dar jaque mate en las próximas jugadas. Terrible error. Por lo tanto, cuando el rey está allí es mejor tomar hacia el lado contrario, hacia afuera. Así la columna se mantiene cerrada. Luego se jugó alfil A6. Y ahora, recordando otra de las reglas de las que hemos hablado, nos preguntamos qué quiere nuestro oponente. ¿Cuál es la idea de este movimiento? Bueno, claramente quiere tomar en D3 y necesitará recapturar, con lo cual tu alfil en F4 va a quedar con un defensor menos. Uy, ahí se pierde todo. Si se tomara, por ejemplo, allí en H7, se da esto y terminamos perdiendo una pieza. Es fácil perder la partida por un descuido como estos. Por lo tanto, en la partida de Carlsen observó esto y ahora sí capturan a 6. Entonces viene la pregunta. ¿No decíamos que tomarás y te arrepentirás? Sí, pero en otros casos es necesario hacer un intercambio porque debemos evitar entrar en desventaja. O sea, un intercambio por hacerlo, por ejemplo, tal vez tomar en D6 si no tiene ninguna motivación, no ninguna idea específica, solo sería un intercambio y no sirve para nada. Pero en el caso de alfil por A6 hay una razón específica. Al capturar este alfil es desarmar ese ataque y no terminar perdiendo una pieza. Así que este intercambio que hacen las blancas a voluntad es totalmente válido. Es evitar algo que va a ser desfavorable. Además, Carlsen no quiere desviarse de su plan. Y ahora juega H6, muy interesante, donde se rompe por completo el flanco de rey negro. Las negras juegan alfil el intercambio en F4 esperando que acá se intercambien damas y con esto desviar a Carlsen del plan, pero Carlsen ignora esto y toma en G7, entregando su dama simplemente porque sabe que la puede recuperar. Y las negras pues mueven su torre, esperando que mueva la dama, y sin embargo toman H7, con la misma idea. La idea es que se va a recuperar allí la dama, y aunque esto se ve muy lógico, pues es increíble que esto se haga en medio de una batalla tan intensa, donde Carlsen ha logrado llevar sus peones desde las casillas iniciales hasta la séptima fila, los dos peones, y ahí no termina todo, porque ahora toman su dama y corona una dama. Pero luego de dar un jaque aquí y de que las negras se curan, corona otra dama. Y con esto ya da por terminada la partida, porque no solo sus peones han cruzado todo el tablero y han logrado coronar, los dos, sino que las negras tienen que rendirse, pues ya hay una dama de más y hay demasiadas amenazas para responder. Muy instructivo, bueno, y si quieres salir de ese nivel en que tal vez te has estancado durante años, bueno, tenemos cursos especiales que hemos creado para adultos aficionados al ajedrez que quieren estudiar y aprender solo lo que realmente es importante, cursos que cubren todas las fases del juego y que te enseñan reglas prácticas para aplicar directamente en tus partidas. Tenemos diferentes cursos completos, estúdialos y empieza, ojalá, por estudiar la clase maestra.